Bueno, es un gusto saludarles y darle la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Ochoa Antich y estaremos hablando sobre tal vez un tema distinto, aunque estaremos conversando también sobre políticas y sobre la actualidad venezolana, pero que hoy nos enfocaremos en los libros que ha publicado el doctor recientemente y que, bueno, también hablar un poco sobre literatura y conocer un poco de él, cuál ha sido su experiencia de escribir estos libros, sobre todo este último libro, y bueno, entender un poco cuál ha sido su motivación. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Roberto, y muy honrado de estar en tu programa de nuevo, en tu espacio en las redes. Y además, por cierto, muy agradecido de que hayas tomado este tema literario. Yo sé que al final vamos a terminar hablando de política, porque siempre es fatal e inevitable, pero algunos periodistas cuando publiqué las novelas me invitaban a veces a sus programas, muchos con muy buena disposición, además, queridos amigos como Vanessa Davis, Vladimir Villegas, Maripili Hernández. Kiko en ese momento no estaba en el programa, me entrevistó la extraordinaria periodista Yesenia Balsa. Y bueno, siempre pasaba lo mismo, hablábamos un ratico de las novelas y después entrábamos a hablar de la política. Así que bueno, estoy a tu orden. Qué bueno, bueno, doctor, yo trataré de enfocarme en la parte literaria, aunque como usted bien lo señala, pues terminaremos hablando sobre la actualidad venezolana, sobre todo el tema político. Te voy a medir Usted, los tiempos, a ver cuánto tiempo hablas de literatura y cuánto resistes sin hablar de política. Te voy a medir los tiempos aquí. me estaré mordiendo, me estaré mordiendo. Doctor, bueno, para empezar, usted escribe a la marcha sin retorno como una novela política. Esa mezcla de ficción, ensayo e historia, más o menos ambientada en ese país latinoamericano eh, que de una u otra forma ha dominado por una región, por un régimen autoritario, ha sido dominado o está siendo dominado por un régimen autoritario. ¿Por qué decidió utilizar el género de la ficción para hablar de la crisis venezolana? Roberto, yo he escrito, creo que son tres libritos sobre política, digamos, sobre ensayos políticos, ¿no? Uno primero sobre los golpes de febrero, el proceso que condujo del 27 de febrero, la insurrección de los pobres y la masacre posterior de 1989 al 4 de febrero, el alzamiento de los militares de 1992. Un librito simplemente testimonial sobre lo que yo hice y yo viví como activista de derechos humanos en esos tiempos. Después escribí otro que cuando me retiré del MAS, decidí pues reunir los documentos que yo había escrito dentro del MAS y fue pues una especie de, de traté de saldar cuentas con el partido al cual había pertenecido durante 27 años con ese libro que se tituló Adiós al MAS. Y después alguien me pidió, Fausto Mazó, que tenía una editorial en Venezuela, Libro Marcado, no sé si todavía existe, en manos de su hijo, vio un artículo mío y me dijo, esto puede ser un artículo, y entonces escribí un libro que se dio en llamar, o que se llamó, se tituló Causas y Culpas, y que yo daba en llamar también Orígenes del Fenómeno Chavista, un poco el origen que había producido, las causas y las culpas que había producido el fenómeno chavista. Pero como ella estamos hablando de política. Entonces, pero la verdad verdadera es que yo desde toda mi vida he tenido, a veces cuando digo segunda pasión, no me gusta porque parece que estuviera en segundo lugar. He tenido otra pasión, aparte de la actividad política, que es la actividad literaria. Yo desde muchacho, yo tuve que escoger a mis 16 años, apasionado por la literatura y apasionado por la historia, quizás debido sobre todo a mi padre, que nos inculcó mucho el deber de ciudadanía, el amor a la patria, la historia patria. Yo no recuerdo lo que es un juego de pelota con mi papá, pero lo recuerdo sentado leyéndome las cartas de Bolívar a Sucre y haciéndome llorar con la muerte de Bolívar y todo lo demás.
Entonces tuve que escoger un poco entre mi pasión política y mi pasión literaria. Claro, la pasión política es más rápida, es más fácil en cierta forma, porque tú te metes a los 16 años, eres candidato de inmediato en el liceo al centro de estudiantes, después aparece una declaración tuya, yo fui dirigente de la Juventud del MAS en aquellos tiempos, entonces aparece una foto tuya, te llaman para una reunión, empiezan los otros a conquistarte para una actividad política. La literatura es un oficio muy solitario, lo llaman, algunos lo llaman el oficio más solitario del mundo, y solamente tiene resultado con muchos años de trabajo después de que uno ha leído mucho, ha estudiado, ha trabajado, ha escrito mucho y finalmente muchos años después se publica una novela. Pues la política me devoró de inmediato, pero yo siempre trataba de combinar. A veces me retiraba de la actividad política. Por ejemplo, cuando ocurrió el 11 de abril, yo estaba en mi casa escribiendo mi primera novela, que está guardada, está aquí debajo justamente de la computadora, porque la coloqué, los manuscritos están debajo, coloqué la computadora encima para elevarla un poquito y bueno, tengo 6 novelas escritas, de las cuales publiqué esta, me gané un premio, bueno, recibí una mención de finalista por una novela sobre Carlos V en España, en el 10º premio Hispania de novela histórica, y entonces publiqué esta novela. Yo tengo otra novela más larga, esta es una novela muy corta, y entonces una novela más larga sobre, incluso yo la llamaba la novela de Chávez, que efectivamente retrata todo lo que ha sido este proceso, que como yo decía las palabras cuando se hizo el bautizo aquí en Caracas, un poco es casi esto que hemos vivido nosotros, es como si fuera Macondo, como si esto fuera un país real maravilloso. Ese truco de García Márquez de que lo real parece maravilloso y lo maravilloso parece real, lo fantástico parece real, bueno, es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces yo escribí esa novela, pero era muy larga, 400, 300, 400 páginas. Y entonces yo dije, bueno, déjame intentar a ver si puedo publicar una cosa cortica, a ver si alguna editorial se interesa. Una editorial se interesó y un amigo mío me ayudó a financiar la publicación y entonces produje esta novela, que claro, es una novela política, como yo digo, porque, bueno, si hay novelas de amor, hay novelas policial, hay novelas históricas, bueno, la política es una de las grandes pasiones del ser humano porque es el poder y es el deseo de poder producir unos cambios en la historia de los seres humanos. Entonces me pareció que valía la pena y tuve esta idea que yo lo había trabajado para un cuento, que era la de una marcha, como además nosotros en Venezuela parece, si de algo sabemos es de marcha, De en marcha. particular los opositores, bueno, y la gente del gobierno también. Hemos vivido 27 años de marchas y marchas y contramarchas y uno organiza una marcha y el otro responde con otra marcha. Se me ocurrió que podría retratarse la historia de estos 27 años a través de unos personajes que marchan desde lo que al principio no se nota que es Venezuela, al final ya está bastante claro, al principio no se nota ni siquiera que es Caracas, al final comienza a estar bastante claro que se trata de Caracas por las descripciones de las zonas, pero al principio se ve que surgen de una parte, digamos, este de la ciudad y que liderados por un sacerdote, que es uno de los personajes de la novela, que le di el nombre de Matías Camuñas, que fue un sacerdote que nos acompañó en la exhumación de la peste y en las luchas por los derechos humanos después de la masacre del 27 de febrero, esa marcha que comienza con 20, 30 personas, liderada por un sacerdote, atraviesa la ciudad hacia el Palacio de Gobierno porque quieren ir a pedirle la renuncia al presidente, pero quieren ir a pedirle la renuncia a ese presidente autócrata, como tú has dicho, pero al mismo tiempo rechazan a los políticos que se le oponen a ese gobierno, porque consideran que todos son digamos, motivo de su rechazo, pues. Entonces hay 8 personajes, el sacerdote es uno, después hay un enano que un poco retrata la marginalidad, la pobreza. Muchos de estos personajes se ilusionan con la revolución bolivariana, empiezan siendo esperanzados por la prédica del demagogo que surge
de pronto como un fenómeno telúrico en la sociedad de ese país, que al final el lector observará que es Venezuela. Este enano comienza ilusionado con que va a salir de la pobreza y no sale de la pobreza. Después hay una mujer que es una, vamos, en mi primera novela De la vida ya nocturna, de la aparecía, vida nocturna. sí, Para- una mujer de la mala vida que llaman. de la mala Eh, vida. sí, que ya en mi primera novela aparecía como personaje, Otilia, que era un personaje muy famoso, según a mí me contaban. Yo la conocí una vez que la vi en un bar, pero según a mí me contaban, los jóvenes de la juventud comunista, cuando yo me metí en la política, parece que se servían de sus favores, vamos a decir, según me contaban. Y yo sabía también que había un sitio de la mala vida en San Cristóbal que se llama La Gioconda, que yo nunca, una vez lo visité para tomarme una cerveza y ver cómo era, y bueno, me retiré, ¿no? Porque no soy de esa escuela. Pero los jóvenes que quizás un poquito mis generaciones anteriores a la mía, sí frecuentaron este mundo. ¿Y qué es Otilia? En esta novela es la hija de Otilia, que efectivamente decide abandonar la mala vida. Casi estoy contando la novela, pero quizás esto ilusiona a alguna gente para leerla. Y entonces ella decide fundar una torrefactora de café en el estado Táchira. Pero ella al final va a retratar otro episodio de esta revolución bolivariana, que es las estatizaciones, la destrucción de la economía, después la devastación que sufrimos en particular durante los gobiernos de Chávez y durante el primer Maduro de toda la economía nacional. Eso se retrata allí. Después hay dos enamorados, un poco en el estilo de Romeo y Julieta. Algunos me han criticado porque dicen que es muy de comiquita, pero en todo caso, bueno, son una muchacha que es chavista de los barrios pobres, hija de unos señores que son chavistas. No se dice chavista, por supuesto, se dice gente que está a favor de la revolución, son revolucionarios, etcétera. Y después está un muchacho que es más bien de la alta clase media, y entonces ese muchacho se enamoran, ellos se confrontan en las marchas y de pronto se enamoran. Y por supuesto son rechazados por sus familias y ellos mismos se rechazan a sí mismos. Y al final, un poco lo que trato de retratar es el odio que han sembrado en la sociedad venezolana y la fractura, y cómo hay una posibilidad de reconciliación en el amor. Después hay un personaje que se llama Marcelino Alcalá, que también es un dirigente sindical que yo conocí una vez. Marcelino Alcalá, yo siempre le decía, tienes nombre de personaje de novela. Y bueno, él es un sindicalista y retrata la historia prácticamente de 100 años del movimiento sindical venezolano, desde los tiempos de Gómez hasta hoy. Y también él es al revés, él fue oposicionista y al final se decepciona, así como los otros se decepcionan de la revolución bolivariana, él se decepciona del liderazgo oposicionista. Y entonces participa en marchas y marchas, ve cómo de pronto se lleva a los muchachos a que sean masacrados en el año 17 con las guarimbas y todo lo demás, y se separa. Y al final escuchan al sacerdote que está convocando la marcha y se suman a ella, ¿no? Bueno, el otro personaje, por supuesto, es el propio autócrata, ¿no? Que allí está retratado. Creo yo que quien la lea, algunos de los que por allí me llaman, por cierto, colaboracionista y chavista y todo lo demás que tú sabes que a uno le dicen en las redes, bueno, bastaría que leyeran la novela y el capítulo dedicado a este autócrata para que vean lo feroz que soy en la crítica a este señor, a esta figura, que un poco representa a Chávez y un poco representa a Maduro, pero en todo caso es el autócrata electoral. Podría ser Bukele, podría ser Noboa, podría ser incluso Trump, el autócrata electoral. Y el último personaje es, por supuesto, el autor de la novela, que es El el tirano. que va contando la novela, porque es un señor que está decepcionado de la política, ve la marcha, se mete en la marcha y entonces decide después contar la novela, que es un viejo dirigente de la izquierda, un poco como fue mi caso, y que conmigo, con ese personaje, estoy tratando, que aparece en varias de mis novelas. Simón
Briseño, que espero retratar un poco lo que ha sido la historia de nuestra generación, de las ilusiones de los años 60, de los años 70, de que íbamos a hacer la revolución, íbamos a cambiar el mundo. Quizás lo cambiamos un poco en los 60 y los 70 desde el punto de vista cultural, ¿no? Las relaciones hombre-mujer ya no son las mismas, las relaciones padre-hijo no son las mismas, las relaciones del ser humano con el entorno ambiental no son los mismos, no son las mismas, pero ese personaje pues va abandonando la ideología de izquierda y se va decepcionando de aquellos ideales revolucionarios y pues lucha ahora por la democracia y por la libertad. Esa es un poco la historia de la novela y la Sí. voy a mostrar, por cierto, porque el diseño que quedó, creo yo, que es bastante bonito, me lo diseñó una sobrina a la que quiero mucho, Isabel Rompedrique Ochoa. Y entonces ella me diseñó esta, le estoy además muy agradecido, me diseñó esta portada y bueno, está a la venta en todas las librerías por aquí, se De- consigue también por algunas plataformas de internet. Sí, está muy bonita y llama mucho la atención la portada del libro. De por sí es bastante representativa sobre el contenido del libro. Doctor, pero hablando un poco de esos 8 personajes que juntos construyen la metáfora de esa agonía de una nación, de un país. Usted mencionaba un sacerdote, una mujer de la vida difícil, de la vida dura, un enano, un sindicalista, 2 personas que están enamoradas, un intelectual y un tirano en todo esto. ¿Cuál de estos personajes considera usted que es el espejo más fiel de la Venezuela de hoy? Es difícil escoger uno porque justamente lo que quería era probar con esta especie de crisol las distintas facetas que existen, ¿no? De lo que es la sociedad venezolana, plural, diversa, y además convertida en una especie de archipiélago. Si uno se pone a ver incluso desde el punto de vista político, esto es un archipiélago. Hay varios chavismos, hay varias oposiciones, hay muchos liderazgos. No termina, no ocurre lo que, por ejemplo, en la sociedad que te digo yo, chilena, durante Pinochet y después de Pinochet ocurría, que habían dos grandes partidos, que era el Mm. Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Y después apareció la derecha, que además siempre hubo también un partido nacional, creo que se llamaba chileno, que era la otra parte de la sociedad chilena, que era la gente de Pinochet. Pero aquí nos hemos convertido en una especie de archipiélago. Quizás los 8 personajes justamente pretenden retratar eso, esta diversidad y esta pluralidad. Eh, quizás, digamos, uno de los aspectos más interesantes, a mi modo de ver, de lo que yo trato allí de contar, es cómo es posible, creo que los dos personajes de esta historia de amor, Rodrigo y Argelia, cómo ellos dos se confrontan con ellos mismos. Y creo que quizás ellos dos sí logran resumir todo, porque uno es partidario de la revolución y una, pues ella es partidaria de la revolución y el otro es partidario de la contrarrevolución radical, porque sus padres lo educan y lo llevan desde niño a las marchas opositoras y lo que quieren es el exterminio de los contrarios y de los revolucionarios que están en el poder y quieren el derrocamiento a la fuerza y la intervención militar extranjera y todo lo demás. Por cierto, digo aquí entre paréntesis que en una parte de la novela, curiosamente, por ahí lo he publicado en las redes, se dice los mandatarios del mundo preocupados por lo que estaba allí, se interesaron y el presidente de los Estados Unidos en la oficina oval, acompañado del secretario de Estado, mandó la cuarta flota. Esto lo escribí en enero de este año, 8 meses antes de que la cosa ocurriera. Y dice, mandó la cuarta flota a las playas de ese país para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, de alguna manera se cuenta también esto que estamos viviendo ahora los venezolanos con la presencia de los barcos gringos cerca de nuestro mar, al frente de nuestro mar. Pero entonces estos dos personajes, cada uno se confronta consigo mismo
Y es lo que uno quisiera que ocurriera en la sociedad venezolana, que los venezolanos nos confrontemos con nosotros mismos, nos demos cuenta de que el odio no nos lleva a ninguna parte. El muchacho está casi avergonzado de sí mismo y la familia lo critica muchísimo porque él es capaz de enamorarse no solamente de una revolucionaria, sino de una muchacha de un barrio. Y ella es también, se avergüenza de sí misma porque está contradiciendo los valores en, la que en los que la educaron, que son los valores contrarios a la oligarquía o los valores revolucionarios, la adoración por el caudillo, por el autócrata que va a hacer la revolución y va a cambiar el país, y ella se siente una traidora. Y los dos, sin embargo, en términos de la posibilidad del amor, se reconcilian como uno quisiera que la sociedad venezolana se reconciliara. Sí, doctor, buscando información un poco sobre el libro y lo que pude encontrar en el internet, y en ese momento donde usted hizo la presentación, afirmó que la obra es un himno al centro político y una crítica más que todo a esos extremos, eh, de una u otra forma, ese autoritarismo extremo. ¿Cómo espera que el lector venezolano y en particular los millones de personas que se encuentran en el exterior enfrenten a esta novela como un espejo, como una denuncia, como un impulso para reconstruir lo que usted llama el centro político? ¿Cómo espera usted que el venezolano interprete esta novela? Cuando uno escribe una novela, uno no piensa que está haciendo nada de eso, ¿no? Digamos, por más política que sea, por más que esté involucrada en el tema político, una novela histórica, por ejemplo. En el caso de esta novela, pues es una novela histórica muy actual, vinculada a una realidad nuestra, muy cercana a nosotros. La otra novela que escribí, que la voy a mostrar también, que es una novela histórica, que es sobre Carlos V, no sé si logra ver el nombre, El sueño de Sí. América. Por supuesto, esta novela ocurre en 1500, a principios del siglo XVI, hasta la muerte de Carlos V, que es 1558. Describe la conquista del Caribe. Podría quizás alguien decir, bueno, allí se está describiendo cómo un imperio, digamos, conquista al Caribe y estamos hablando del Caribe y la flota gringa y todo lo demás, pero por supuesto esta novela no tenía nunca ningún propósito, vamos a decir, político, sino era la fascinación que yo he tenido por ese personaje que es Carlos V, que fue el emperador tal vez en la historia más poderoso de la humanidad, porque su imperio, como se decía, en él y en el de su hijo Felipe II no se ocultaba nunca el sol, pero era un imperio colosal, ¿no? Tuvieron esa suerte, ese azar de la historia de que se tropezaron de pronto en el camino con América, con las Indias, y era un continente fabulosamente rico, y entonces constituyeron el imperio más poderoso, y sin embargo él, unos años antes de morir, enfermo, fatigado y derrotado por su ilusión de crear una sola Europa, que era uno de sus sueños, se le atravesaron, además de los franceses, se le atravesó un pequeño fenómeno que fue la reforma, los protestantes. Y entonces los que él creía al principio que eran enemigos externos, los franceses, terminaron siendo enemigos internos, porque entonces se le produjo desde adentro del imperio, en Alemania, que era parte del imperio. Nosotros fuimos alemanes, entre otras razones, debido a él, porque durante unos años, como tú sabes, no que fuimos alemanes, pero fuimos rentados a los alemanes para Con pagar los unas alemanes deudas un que tiempo, el sí. emperador tenía Poca gente con lo él. sabe, sí. Ujú. Exactamente. A los ingleses. La Klein Venedig, tú que eres alemán, tú que eres medio alemán, la Klein Venedig, la pequeña Venecia, dicho por ellos. Bueno, pero entonces todo eso un poco se cuenta aquí en la novela, pero sin embargo él decidió abdicar, y a mí eso siempre me causó una gran fascinación. Y entonces esta es una novela que en realidad son tres tomos, este es el segundo que se ganó, que quedó de finalista en este concurso en España, pero el primero y el tercero, el primero se describe en Europa y el tercero es la conquista de México, que es el que estoy ahorita escribiendo.
y pretendo terminar en algún momento y a ver si consigo que lo publiquen o que se ganen algún concurso. Pero en esos 3 tomos, que son 600 páginas, los 3 tomos juntos, se narra esa historia de ese personaje que al final abdica y que le habla a su madre que está encerrada, como tú sabes, la tuvieron encerrada en Tordesillas durante tantos años. A Juana, la llamada loca, que quizás no lo era tanto, pero en todo caso era loca de amor. Y bueno, pero entonces, como regresando a lo que tú me preguntabas, esta no es una novela, por supuesto, política. La otra, yo la comencé escribiendo no como una novela política, no con el propósito de mandar un mensaje político, pero claro, los que somos a la vez, vamos a decir, escritores y políticos, yo envidio muchísimo a los que yo veo a veces entrevistas de muchos escritores. En estos días escuché una excelente entrevista de Álvaro Mutis, escuché 3 horas de entrevista de Alfredo Bryce Echenique, y son escritores que se dedicaron exclusivamente a escribir. Oye, yo hubiera querido haber tenido esa resolución en el momento en que yo era muchacho y ser solamente escritor. Pero quizás Vargas Llosa, que tuvo, como tú sabes, sus veleidades políticas y se metió de candidato, a veces también se le nota esta cosa en algunas de sus novelas, Tiempos Recios, por ejemplo, que describe cómo se puede inventar una mentira para justificar una invasión norteamericana, en este caso de Guatemala. Pero en todo caso, al final, claro, va saliendo algo de mensaje político. Y cuando yo la escribía pensando que era una novela corta, también pensaba, lógicamente, bueno, se la estoy escribiendo en primer lugar a los venezolanos. Déjame decirles un poco qué es lo que yo estoy pensando sobre Venezuela. Hay algunos, ahora se habla mucho incluso de novela ensayo. La última novela de Vargas Llosa, que no es muy buena porque ya estaba pues muy anciano, le dedico mi silencio, tiene algunos tramos que son prácticamente ensayos sobre la música peruana. Entonces ahora se habla mucho de novela ensayo. En esta novela hay algunos que me lo han criticado, me han dicho, bueno, tiene algunos pedazos que son prácticamente como un documento político, porque claro, los personajes a veces empiezan a hablar y sobre todo el que ha sido, el que narra su vida política, que es este personaje de la vieja izquierda, que sí fue un político y cuenta la política como una novela, pero cuenta la política y el autócrata también la cuenta, pues bueno, de alguna manera describen sus pensamientos políticos, ¿no? Pero yo quisiera confiar sobre todo en los jóvenes. Lástima que no, que aquí en Venezuela ahorita hay muchas dificultades para vender las obras, para que la gente compre novelas. La gente a veces, también los jóvenes se han ido acostumbrando a lo que yo llamo el culto de la brevedad, el culto de lo Rápido. instantáneo, el TikTok, paso un mensaje, paso otro y paso otro y paso otro, y son cosas fulminantes que yo creo que incluso embrutecen, porque nos van alejando de lo que es la complejidad. La complejidad solamente la puede dar un libro, la puede dar un texto completo, complejo. Completo para que sea complejo, que pueda involucrar muchas cosas. La brevedad no puede ser compleja y la realidad es compleja. Si queremos entender la realidad, queremos entender al ser humano, queremos entendernos a nosotros mismos, queremos entender la vida y la historia de la humanidad, pues tenemos que ser complejos. Y entonces a veces siento que los jóvenes se distancian un poco de estas lecturas. También por eso a veces pensé, voy a escribir una novela corta a ver si esto logra que pueda ser fácilmente leído por algunos. Yo quisiera, eso sí me ilusionaría, y si algo te respondería a tu pregunta, sería que los jóvenes, porque aquí se narran 100 años de historia venezolana en 96 páginas, yo mismo no sé cómo lo hice, será un año por página, pero están 100 años de historia venezolana desde los tiempos del benemérito Juan Vicente Gómez hasta los tiempos actuales, incluso un poco más allá de los tiempos actuales, hacia el futuro, y ojalá que los jóvenes pudieran leerla y ver allí la historia nuestra en su complejidad, incluso en su complejidad humana, no solamente la descripción que... Doctor, más allá de esa narrativa dramática del libro, ¿no? Lo que en sí transmite esa narrativa, usted sugiere una reflexión sobre el futuro. Bien señalaba que los jóvenes deberían interesarse sobre esta historia
de la historia venezolana, sobre leer este tipo de libros y no tomar la vida tan corta, tan rápida, lo automático y lo que se consume rápidamente. Eh, Ese futuro institucional venezolano y los riesgos del colapso democrático que usted bien señala, desde su trayectoria política y también dándole para no focalizarnos solamente en lo político, como usted bien señala, sino también hablar sobre la parte literaria. ¿Cómo vincula usted la ficción que narra en la marcha sin retorno con la urgencia de articular un poco lo que es la salida institucional real para el país, de esa literatura ser parte de ese cambio? ¿Cómo podría generarse? Ya me decía que con los jóvenes, pero hay una parte donde los que están dirigiendo este camino y este futuro no son en este momento los jóvenes, sino son personas que están tomando decisiones acertadas o desacertadas. ¿Qué diría usted sobre esto? En primer lugar, te diría estrictamente sobre el tema este que me señalas de la edad. Yo soy de los que más insiste, siempre, incluso lo he escrito por allí, los de 30, 40 y 50 son los que tienen ahora eh, en sus manos la posibilidad de conducir la vida política del país. Ahora, por supuesto, eso no es que es así por razones estrictamente generacionales. Yo lo digo porque observo que este régimen autoritario tiene la posibilidad de durar un tiempo más, de prolongarse en el tiempo, y quienes más expectativa de vida política útil tienen hacia el futuro, pues posiblemente tengan la capacidad y la obligación de poder intentar incidir en la realidad. Porque por supuesto, gente mayor, ayer estaba viendo el debate, el primer debate que ocurrió en la historia, el debate de candidatos presidenciales que ocurrió en la historia política de Chile. Ellos dicen allí incluso que es el primer debate en la historia política de América Latina, del primer debate televisado. Entre Elwin y el otro candidato cuyo nombre ahorita no lo recuerdo, que era el candidato de Pinochet, vamos a decir. Bueno, y entonces, fíjate tú, Elwin tenía 71 años y fue el que protagonizó la posibilidad de conducir esa transición. Hay momentos en los cuales a veces una combinación de personas con experiencia, con experticia política, con conocimiento del oficio, junto con los jóvenes, pueden producir los cambios. La campaña del sí fue ideada por unos muchachos que les permitió, la campaña del no, perdón, porque ellos ganaron con el no, además que era muchísimo, generalmente es más difícil ganar con el no que con el sí. Bueno, esa combinación, Mandela era un anciano cuando salió de la cárcel. Adenauer, tú que estás en Alemania, cuando enfrentó y logró la reconstrucción de Alemania y el milagro alemán, era un anciano. A Winston Churchill la Segunda Guerra Mundial lo agarró a los 70 años. Él cumplió los 70 años en medio de de ese pequeño detallito que fue la Segunda Guerra Mundial. De modo que no es una fatalidad. Ahora, en la novela y en general en la ficción, bueno, uno puede terminar siendo pesimista, hay muchos personajes, muchos autores que tienden a ser pesimistas, que no escriben literatura política, pero tienden a ser en general pesimistas. Justamente estos escritores que yo te mencionaba, Álvaro Mutis, muy amigo de García Márquez, y Alfredo Bryce Echenique, los dos hablaban de sus personajes que son siempre trágicos, fracasados, de que la vida en general pues es un drama, ¿no? La vida del ser humano. Estamos enfrentados de que nacemos nada más y nada menos a la idea de que somos finitos, de que vamos a terminar, de que tenemos a la muerte allá adelante. Algunos la subliman con la religión, otros la subliman de otras formas, pero siempre tenemos esa situación, esa Así es. precariedad de la condición humana. Entonces podemos ser trágicos. En esta novela yo al final voy a permitirme este spoiler, que llaman ahora los muchachos, de decir que termina con cierta esperanza, con cierta ilusión sobre lo que se puede hacer.
porque no me gustaría terminar, y también voy a hacer otro spoiler para los muchachos que no lo hayan leído, me disculpan, pero ya es una frase tan conocida que Carrizo, Cien años de soledad, con aquella frase que dice, los pueblos condenados a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Creo que García Márquez alguna vez dijo que él no sabía por qué había escrito esa frase, pero así fue que le salió. Y en su discurso recibiendo el Nobel en Suecia, ¿no? Sí, Noruega, en Noruega. cuando recibió el Nobel, él dijo que los pueblos de América Latina sí tengan una segunda oportunidad sobre la tierra, porque quería un poco rectificar ese pesimismo en la vida real. Pero la ficción es la ficción no puede evaluarse ni contrastarse a partir de los criterios de la realidad. La ficción buena, la ficción que sirve, que no es simplemente un trabajo periodístico, porque esa es otra disciplina, la ficción que sirve es la que tiene una autonomía de la realidad, la que parece un mundo propio. Y en ese mundo propio, bueno, se puede ser pesimista, se puede ser optimista, de acuerdo a como lo exija la propia trama y la propia historia, ¿no? Sin que eso signifique una lección para la realidad, ¿no? Si yo termino la novela pesimista, entonces que yo digo que en el mundo hay que ser pesimista. Como te digo, García Márquez lo terminó pesimista la novela, quizás la mejor novela de la literatura castellana después del Quijote, o junto con el Quijote, y sin embargo en su vida real él era optimista. Yo soy optimista con Venezuela. A veces hay momentos en que uno se levanta en la mañana, mira el mundo, revisa las noticias y uno dice, caramba, como que no vale la pena, como que las cosas no se pueden. Pero esto es un país lleno de posibilidades y de gente buena. Y yo creo que si tuviéramos un poquito de buena voluntad, quizás lo que se podría sacar como lección, como te digo allí de la novela, es esta idea de que los sectores que estamos confrontados a muerte, entendamos que las sociedades que han surgido, que han echado para adelante, son las que en algún momento dijeron, vamos a parar aquí que esta pelea no sirve de nada. Los españoles lo hicieron, los sudafricanos, los chilenos, y lograron construir unidades nacionales que permitieron reconstruir al país. En Venezuela nosotros tuvimos dos grandes momentos de unidad nacional, los dos momentos más luminosos de nuestra historia. La independencia se logró por la unidad de los mantuanos de Caracas y los plebeyos del Llano, de Bolívar y de Páez, y de los venezolanos y los neogranadinos, una gran unidad incluso suramericana, y logramos la libertad de un continente. En los años, en el siglo XX, en los años 50, en los años 60, los políticos desde el Partido Comunista hasta COPEI, pasando por Acción Democrática, por URD, se logró una gran unidad y le dimos a Venezuela la democracia. Bueno, quizás necesitamos ahora, así como hubo la unidad del siglo XIX que nos dio la independencia, la unidad del siglo XX que nos dio la democracia, necesitamos ahora una nueva unidad que nos dé una democracia, un país próspero, tenemos los recursos, tenemos la gente, lo que nos hace falta es un poco de buena voluntad entre todos los venezolanos. Sí, doctor, yo también soy optimista, pero también tengo esas dudas que usted bien señalaba. Y aquí quisiera irme ya al tercio político para que no lo dejemos por fuera, Bueno, porque creo hemos estado en la política, no digas que no hemos estado, ya estamos metidos en la política hace ratico. es correcto, pero bueno, enfocado un poquito más a la política y sobre todo la política situacional actual de lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Se hablan de propuestas nefastas para el país, como es una intervención militar, que muchos pues ven como la única posibilidad, otros ven como que puede y será el desastre de Venezuela. Lo que sí es cierto que cualquier actuación militar en Venezuela no va a ser nada fácil ni para un lado ni para el otro. Ni para la sociedad venezolana, ni para el gobierno, obviamente, pero tampoco va a ser fácil para ninguno de nosotros, inclusive los que no estamos en Venezuela. Eh, yo quisiera entender de parte suya, con su experiencia, cómo ve usted un proceso de transición en Venezuela en caso de que en este momento pues el régimen o Maduro diga, ya
eh, debe salir, tiene que salir por una vía o por la otra. ¿Cómo ve usted ese proceso de cambio? ¿Ve usted una junta de gobierno o una junta de transición que permita un cambio organizado, estructurado? ¿Cómo lo visualiza usted? En primer lugar, te digo que creo que nada de eso va a ocurrir, al menos en los términos en que algunos lo plantean, que Maduro va a renunciar, que Maduro se va a retirar del poder. Yo que los conozco a ellos, porque con ellos luché en los años 90 y a veces me duele muchísimo, les escribo en las redes, les digo, bueno, por esto no fue por lo que luchamos en los años 90. Por ahí un muchacho que era autista, estuvo preso varios años y salió aparentemente mal tratado de la cárcel y murió a los pocos días de salir de la cárcel. Y les escribía a esas personas con las cuales yo compartí muchas luchas y los defendí y fueron a mi oficina de derechos humanos y los apoyé en muchas cosas que se necesitaba desde el punto de vista humano para poder resguardar su integridad física, etcétera. Gente como Nicolás Maduro, como Delcy, que trabajó conmigo, incluso puedo decir que trabajó para mí en el Comité de Derechos Humanos, Tarek William Saab también, Jorge, a quien yo apoyé cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios, me parecía un excelente líder estudiantil y lo apoyé muchísimo, iba a las marchas con él para tratar de que las marchas no se dieran de manera violenta y yo como activista de derechos humanos poder llegar a algunos acuerdos con la policía y todo lo demás. Sin embargo, a veces observo algunas prácticas que me parecen insólitas, que contradicen toda esa historia, pero yo que los conozco bien, sé que creen, porque uno de los errores, creo yo, de Estados Unidos y de la oposición extremista, es que no conocen al adversario, no conocen a quién tienen enfrente. Piensan, efectivamente, se han comido el cuento y han terminado por creerse su propio cuento de que estamos dirigidos por una banda criminal de narcoterroristas, de que esto no es un país, no es una república, sino un pedazo de tierra que ha sido confiscado, secuestrado, como dicen ellos en sus redes, por una banda criminal. Bueno, si fueran una banda criminal, posiblemente hace rato habrían aceptado una negociación, se habrían ido con sus reales a disfrutarlo en otra parte, pero ellos no son eso, ellos son unos políticos equivocados, equivocadísimos, a mi modo de ver, muy equivocados. El chavismo es en general un proyecto equivocado de las 5 hegemonías políticas que hemos tenido en el país, conservadores, liberales amarillos, andinos, puntofijismo y chavismo. El chavismo es la menos fecunda, la más perniciosa y la más destructiva que ha tenido el país. Todas las otras hegemonías usted les puede criticar o no, pero dejaron cosas, dejaron obras, dejaron construcciones, dejaron instituciones, tenían unos determinados propósitos. Pero en todo caso, yo los conozco y sé que creen en eso, creen en la revolución, tienen unas convicciones políticas y están dispuestos incluso a inmolarse por ellas. No es verdad que Maduro va a salir corriendo con Cilia, con una maletica. Bueno, ocurre mañana y tendré que desdecirme. Yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. Y entonces los venezolanos estamos ahorita sometidos a esa estrategia, a esa práctica que es la estrategia de la que Trump es un artista, que es la que llaman la estrategia de las expectativas ambiguas. Es decir, tú no sabes qué va a pasar. Algunos la llaman en Estados Unidos desde hace muchos años, incluso antes de Trump, la estrategia del loco. Es decir, uno piensa que cualquier cosa puede ocurrir. Y esa persona que tiene determinado poder, él aparentemente usaba esa práctica en sus negociaciones comerciales. Una persona que tiene mucho dinero y se va a confrontar en una negociación con alguien más débil, le hace creer que él es capaz de cualquier cosa. En el caso político, él es el presidente de la primera potencia económica todavía, incluso más a pesar de estar disputado por China, y militar sin lugar a dudas del mundo, y él hace creer que él es capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces genera esta situación de incertidumbre. Aquí a veces un día nos levantamos creyendo que puede haber una negociación, al día siguiente creemos que va a haber un bombardeo. Entonces es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, yo tengo la impresión de que ellos tienen que haber colocado sobre la mesa, allá en Estados Unidos, en la mesa situacional de guerra que ellos tienen, la posibilidad de una intervención militar
en forma, como es la que quieren y la que desearían los militantes activistas de la oposición extremista machadista. Esos son los que quieren una intervención completa, porque que se bajen los marines y entren a Venezuela, y algunos han llegado a decir, y que se queden durante mucho tiempo en Venezuela para asegurar al nuevo poder. Entonces, eso no creo yo que Trump lo vaya a plantear. Entonces, si por las presiones y las amenazas Maduro no va a renunciar, que es mi opinión, y si por el otro lado Trump no es capaz de meterse en este pantano de 900.000 kilómetros cuadrados que significaría una intervención militar, porque esto no es Panamá, estos son, dicen algunos que 300.000, 400.000 hombres armados, más allá de la Fuerza Armada, las milicias y la gente, y mucha gente que cree en esos ideales y que van a resistir y que van a pelear. Y entonces, no solamente va a haber decenas de miles de venezolanos muertos, sino que va a haber por lo menos unos cuantos cientos de ataúdes con gringos, con cadáveres gringos que van a llegar a los Estados Unidos. Ese escenario no lo va a comprar Trump jamás, porque Trump está preservando el prestigio que tiene y que le queda todavía y tratando de remontar las encuestas porque tienen un año elecciones de medio término. Y entonces él no se va a meter en un pantano de este tipo. Es posible que de pronto bombardee unos sitios y que diga, él hasta ahora se ha cuidado muchísimo y por alguna razón será de decir que él está haciendo todo esto para cambiar el régimen, como lo dijo cuando la época de Guaidó. Ahora no lo dice, ahora dice que es el narcotráfico. Porque él sabe que el objetivo de cambiar el régimen es más complicado y que si no lo consigue y él dice que él está haciendo esto para cambiar el régimen y no lo consigue, entonces está derrotado. Ahora, si él dice, yo estoy tratando de combatir al cartel de los soles y pasado mañana bombardea, por cierto, la gente a veces dice, bueno, bombardea unas pistas en la frontera, bombardea unas pistas que están rodeadas de pequeñas aldeas de campesinos que seguramente le prestan servicio a algunos narcotraficantes del ELN o lo que sea en la frontera colombo-venezolana y van a haber cientos o quizás miles de muertos de gente inocente que viven por allí. Pero en todo caso, Trump podría decir, como dijo en Irán sobre la bomba atómica, obliteré al cartel de los soles. Ya no van a traer desde Venezuela drogas para Estados Unidos, he ganado la guerra y retira sus barcos. Ese es un escenario que puede ocurrir. Trump está metido en un cierto enredo. Yo creo que la oposición extremista y en particular Rubio lo convenció de meterse en este enredo con la ilusión ingenua de creer que al poner los barcos allí iba a ocurrir Iba a una renunciar o a fractura de la salir. Fuerza Armada de la Fuerza Armada Nacional. Eso lo hicieron en Guatemala y le funcionó un poco, pero era otro tiempo. Y si eso ocurriese, además, por eso digo yo que cuando del sector extremista machadista y su lideresa lo dicen, están cometiendo una irresponsabilidad criminal con el país, porque si eso ocurre, si ocurre una fractura de militares, lo que va a ocurrir es una guerra civil entre venezolanos. El 27 de noviembre, en el segundo alzamiento militar de Chávez, a diferencia del 4 que mi hermano como ministro de la Defensa logró negociar la rendición de los alzados, el 27 de noviembre que hubo una confrontación, en un solo día hubo 300, 400 muertos entre los militares porque se mataron entre ellos. Entonces aquí va a ocurrir, si hay una fractura, una pequeña guerra civil, que caramba, que sería sumamente lamentable y que nadie debería desear en este país, ¿no? Correcto. Bueno, yo también en varias ocasiones se lo he comentado a algunas personas con las cuales he podido conversar y que he entrevistado también, que se está subestimando tanto un lado como del otro. Ambos se están subestimando cuando la realidad puede ser muy nefasta. La conclusión o el resultado de las decisiones que se están tomando pueden ser completamente nefastas. Doctor, pero de esto hay algo que tal vez me cuesta entender la decisión que está tomando Maduro en este momento de querer mantenerse de forma obligada en el poder, sabiendo, porque estoy seguro que él lo debe saber, que
muchos presidentes a nivel internacional han manifestado su rechazo hacia su gestión, hacia sus decisiones, a su participación política, a continuar en su participación política en el país. Y de por sí tiene un gran rechazo, tiene un gran rechazo internacional y también de los venezolanos. ¿Cuál es la razón del por qué él quiere por encima de cualquier cosa mantenerse? Porque lo que sí es cierto, la soga revienta en cualquier momento por mantenerla tanto tiempo tensa, ¿no? Es que no es él solo. Quizás ese es otro error que se comete. Este no es una dictadura ni un régimen autoritario unipersonal. Quizás el de Chávez era una autocracia. Esta es una dirección colectiva. Ellos son Chávez. Chávez pasó hace rato. Maduro, Cilia, Diosdado, Padrino, Jorge, Delcy y muchos otros, pero en todo caso esto es lo que llaman ellos ahí en el mundo del chavismo el Olimpo. Ellos son una dirección colectiva, ellos son un proyecto colectivo. De modo que ellos saben que si el portavoz, jefe que aparece arriba de la cúspide renuncia, es como soltar una tuerca arriba y todo se puede desparramar. Ese sistema no lo va a permitir. Y la Fuerza Armada hace rato que dejó de ser una Fuerza Armada normal para ser integrante del Sí, partido, claro. de eso que yo llamo el partido Estado, pero que al final de cuentas es el partido. El Tribunal Supremo de Justicia es integrante del partido, la Fiscalía es integrante del partido. Es un régimen protototalitario, lamentablemente, y justamente uno le diría a los que están en el gobierno que tendrían que hacer un esfuerzo por avanzar en un proceso de, yo no digo ni siquiera de transición, sino de evolución progresiva hacia una nueva realidad. Sí, por allí escribí yo un artículo que se llamaba Los 10 puntos y el primero de ellos era una propuesta. Después me dijeron que en las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, salió por allí en alguna noticia internacional, hablaron de este tema de los 2 años. Yo pues simplemente creo que es una casualidad. Yo en mi artículo hablé de 2 años en el sentido, si se plantea, por ejemplo, la posibilidad de una reforma de la Constitución pactada, eso sí, no es que es la reforma de la Constitución que ellos quieren y van a imponérsela a la sociedad, como en cierta forma es el pecado de origen de esta Constitución y de este proceso político, porque la Constitución del 99, aunque fue votada en el 99 y después revotada en el 2007, primero por unos y después por otros, porque primero la apoyaron los chavistas y después los chavistas querían cambiarla y entonces fueron los opositores los que la apoyaron en el 2007. Sin embargo, cuando se planteó como una imposición a una parte, no era una constitución de consenso. Si ahora se hablara de una reforma de la constitución pactada, que acabara con la reelección presidencial, que obligara a que el vicepresidente sea aprobado por la Asamblea Nacional, que planteara aperturas económicas, flexibilizar el tema económico para la inversión internacional que tanto requiere Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos cambios que podrían haber en la Constitución. Si se hace una reforma pactada que dura 1 año, 2 años, en un planteamiento de diálogo entre el gobierno y las oposiciones, entre los chavismos también y las oposiciones, logran hacer una reforma pactada de la Constitución y después hay una relegitimación de poderes, es posible, eso es otra cosa. Y el chavismo entonces forma parte de ese cambio y el chavismo quizás postulará a otro candidato. Todo el mundo dice que el pacto que hubo con Chávez era que primero fuese Maduro y que después fuese Diosdado. Seguramente el candidato con mucha probabilidad sería Diosdado, gana o pierde, de acuerdo a lo que pase, bueno, se verá qué pasa en ese momento. Pero creo yo que si se plantea algo así ahora, que Estados Unidos le diga, mira, si tú no renuncias mañana y te vas para Rusia y dejas el cargo, y bueno, y pones allí ahorita Delcy y después vemos, eso, yo voy a bombardear a Venezuela, eso no va a pasar, creo yo. Mm. Creo que el gobierno inmediatamente diría que no lo va a hacer. Yo creo que el gobierno tiene que dar muchas muestras de amplitud democrática, entre otras cosas, para desmontar, descombustionar el discurso Correcto. guerrerista de Estados Unidos. Por Mm. ejemplo, liberar presos políticos.
Yo comprendo que la amnistía general no es como a veces dice la oposición. Yo quiero una amnistía general que libere a todos mis presos políticos. La amnistía general incluye también a los chavistas. Amnistía general, vamos a liberar a todos los presos políticos que no hayan cometido homicidios, que no hayan cometido crímenes graves. Vamos a liberar a todos esos presos políticos, a la inmensa mayoría que están injustamente detenidos, pero vamos también entonces a asegurarles una protección a muchos que pueden ser acusados después de haber cometido delitos políticos desde el poder, como hicieron los españoles. La amnistía de los españoles involucraba funcionarios e involucraba opositores. Todo eso se puede hacer. Ahora, si las dos partes, yo tengo la impresión de que Trump no compra esta confrontación extremista ¿cómo la llaman? De suma cero. Si gano yo, pierdes tú. Si ganas tú, pierdo yo. Creo yo que Trump no lo plantea así. Trump es un fanático de las negociaciones ganar-ganar, donde gana uno y ganan otros. Y es posible que Maduro, si Jorge Rodríguez, que es un hombre muy inteligente, está negociando con Grenell y están buscando algún tipo de acuerdo, es posible, quiera Dios que no me equivoque, que al final, diplomáticamente, Estados Unidos y Venezuela logren resolver sus problemas, no a través de la guerra, sino a través de la palabra y de la negociación. Yo difiero un poquito, doctor, en lo que el presidente Donald Trump decidiría. ¿Por qué? Porque hay mucha carne en el asadero y esa carne no representa un costo mínimo, sino representa un costo significativo para un país que está invirtiendo una gran cantidad de dinero en mantener esa flota de barcos, en mantener esas tropas, en mantener toda una movilización militar para atender la problemática de, manifiesta él que de las drogas, pero está directamente relacionado a Venezuela. Ahora se suma la paralización de los vuelos internacionales a Venezuela. Eh, de la noche a la mañana todos sabemos de que paralizar un avión es sumamente costoso por la devolución de los tickets a los que compraron su pasaje, mantener parado un avión es sumamente costoso. Esto ya está significando unos costos muy altos para los Estados Unidos y para otros países europeos e internacionales. Yo considero de que hay un plan ya preconcebido y que se está esperando simplemente el momento más idóneo para tomar una acción. Lamentable, no es algo que en sí considero que sea el camino más adecuado, pero creo que la cuerda se ha tensado mucho por la parte del gobierno, inclusive hay en alguna otra ocasión hay una expresión muy de burla hacia lo que se está haciendo por Estados Unidos, por lo que está haciendo Donald Trump. ¿Considera usted que toda esta inversión vaya a quedar en vano, vaya a quedar sin tener ningún tipo de resultado? Eso para Donald Trump es un peso político significativo. ¿Tú te imaginas la cantidad de recursos que puede ganar Estados Unidos, que pueden ganar los amigos de Trump, los que juegan con el golf, si hay un acuerdo con Venezuela? Lo que ha gastado, lo que se ha perdido, esto de los aviones, lo que sea, todo esto que ha usado Trump para presionar a Maduro a una negociación, si el gobierno de Maduro, como creo yo es la decisión del gobierno de Maduro, está dispuesto a abrir de par en par las puertas de la economía venezolana a cualquier tipo de inversión que además Venezuela reclama y necesita gritos en Venezuela, que necesitamos aquí los venezolanos, y si esas inversiones viniesen, por supuesto el gobierno entonces a su vez plantea entonces otras condiciones, levántame las sanciones, quítame las recompensas, y seguramente Donald Trump entonces también tendría que ceder. Pero si eso se lograra, si algún tipo de acuerdo, eso también se coloca en la mesa. Y si Trump, que es un hombre muy pragmático, porque hay que ver que lo que significó que se reunió con el señor de Siria. El señor de Siria tenía una recompensa de 10 millones de dólares, era de la yihad y de la cosa de Al Qaeda Era y todo lo terrorista, demás. realmente terrorista.
Ajá, y lo recibió en la Casa Blanca y se tomó su foto con él ahí parado al lado lo puso parado, no lo sentó en la silla, pero lo puso parado al lado de su escritorio. Bueno, y las cosas que se dijo con el alcalde de Nueva York, comunista, no sé qué cosa y todo lo demás, que le iba a quitar los recursos a Nueva York, y de pronto de la noche a la mañana salieron los dos sonriéndose, mucho más Trump que el alcalde, ¿cómo que se llama él? Mundami. Eh, sí, Bueno, y Trump dijo, he descubierto que este señor tiene unas excelentes ideas para Nueva York y estoy dispuesto a ayudarlo y a darle todos los recursos. Y los dos salieron ganando, los dos ganaron. El alcalde salió con los recursos garantizados por parte de Trump y Trump salió con una imagen renovada, más fresca, para poder mejorar los golpes que tuvo recientemente electorales, en los procesos electorales recientes. Entonces, todo es posible si hay buena voluntad y si hay un sentido pragmático. Trump es un hombre muy pragmático. Ahora, sin lugar a dudas, yo te reconozco que esa otra posibilidad que tú señalas existe. Esa es incluso, si tuviéramos que decir, quizás la primera. O sea, la primera probabilidad es que haya en Venezuela una agresión militar. Y por eso es que es tan necesario y tan urgente que los venezolanos, más allá de diferencias ideológicas, políticas, sociales, de cualquier naturaleza, más allá de que estamos en contra del gobierno o no estamos en contra del gobierno, tenemos que unificarnos todos para mostrarle al mundo y decirle a los venezolanos estamos unidos defendiendo a nuestro país. Caramba, el país está por encima de todo, la patria claro. está por encima de todo. Esta patria es la tierra donde están sembrados los huesos de nuestros padres y de nuestros abuelos y estarán sembrados los nuestros y los de nuestros hijos. Esta es la patria que nos vio nacer y todos somos hijos de la patria. El gran error del gobierno es cuando plantea la unidad nacional alrededor del gobierno, alrededor de un caudillo, alrededor de la revolución. No, la patria es de todos, la patria, y algunos en la oposición cuando llegan y le dicen, bueno, yo defiendo la patria, pero si tú liberas a los presos y si tú repites las elecciones del 28 y entonces yo defiendo la patria, es como diciendo la patria es tuya y entonces dame a mí lo mío y entonces yo defiendo tu soberanía nacional. Así no es. La soberanía nacional se defiende aunque hubiese una dictadura, con presos políticos o sin presos políticos, con hambre o sin hambre. La patria se defiende porque ese es el deber que uno tiene como hijo de esta nación. Entonces, frente a esa amenaza, que efectivamente existe, se requiere una unidad nacional y yo sí creo que esa posibilidad existe, no de una intervención, una invasión, eso sí creo yo que está descartado, con gente de a pie, con soldados entrando a Venezuela, eso yo creo yo que está descartado. Entonces la otra posibilidad es un bombardeo, dejar al gobierno en una situación complicada. No sé si lo deja en una situación complicada o si al final ellos convierten eso en una epopeya. Bueno, nos bombardearon, pero no nos tumbamos, aquí seguimos nosotros. Y si al final, como he dicho también por ahí varias veces, la gracia extremista se va a convertir en una morisqueta, que como dicen, que es la morisqueta de un régimen entonces más autoritario, y comenzaron esta gracia para derrocar a un gobierno autoritario y la morisqueta va a ser que el gobierno va a ser más autoritario aún, más dictatorialista, que va a haber más presos políticos, que va a haber más represión, porque todo esto le justifica al gobierno ese tipo de práctica porque se sienten amenazados. Sí, correcto. Doctor, el tiempo se nos ha acabado. Yo le agradezco enormemente y siempre es un gusto tenerlo aquí, compartir con usted y escucharle pues sus opiniones, sus mensajes, también entender un poco esa vida del doctor Ricochó Antich literaria, ¿no? Que como usted bien lo señalaba, en muchos años la ha dejado abandonada, pero que hoy en día es para usted uno de sus focos de actividad profesional. El principal, desde que terminé separándome un poco del activismo político, pues mantengo, como siempre digo, un deber de ciudadanía, la militancia de la palabra, porque puedo hablar que otros quizás no tienen estas tribunas que uno tiene, y yo escribo artículos, pero el activismo político es algo muy serio, que uno se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 11, 12 de la noche, y jueves, viernes, sábado y domingo incluido, fines de semana recorriendo el país y todo lo demás. Ese activismo, como decía Teodoro Pecó, ese
ese servicio militar ya yo lo pagué, de ser parte de esa militancia activa, ¿no? Pero tengo la actividad política, pero mi principal actividad ahorita es la literaria, estoy focalizado en eso y es a lo que espero dedicarle los años que me queden de vida. Muchas gracias, Roberto, por esta Perfecto, doctor. oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Un fuerte abrazo.